Este que tengo aquí es el Apple Pencil Pro, el último Apple Pencil que Apple nos ha presentado y que sinceramente ha generado mucha controversia y en el que yo, después de ya un mes utilizándolo, quiero contarte no solo mi experiencia, sino, por un lado, para quién es este Apple Pencil Pro y sobre todo si vale o no vale la pena comprar el nuevo Apple Pencil Pro. Y bien, antes de hablarte de este Apple Pencil, qué compatibilidad tiene, porque lo hace clave y elemental, y por eso también te lo voy a dejar todo con capítulos en este vídeo, tenemos que hablar de qué funciones incorpora novedosas con respecto a su versión más similar o previa, que podríamos decir que es el Apple Pencil de segunda generación, porque este nuevo Apple Pencil Pro incluye un total de 4 funcionalidades totalmente disruptoras y totalmente nuevas que son única y exclusivamente disfrutables en este Pencil Pro. En primer lugar, el Apple Pencil Pro incluye la capacidad de rotación, y es que ¿cuántas veces no has utilizado, por ejemplo, un subrayador y sabes que si utilizas la punta finita haces un desplazamiento finito, mientras que si lo pones en su posición original vas a hacer un subrayado mucho más ancho? Pues bien, este tipo de funciones ya son disponibles con este Pencil Pro porque tiene rotación, es decir, es capaz de interpretar cuál es la rotación que tienes de la herramienta que estás utilizando para poder utilizarla en sus diferentes formas. Para que me entiendas, como si la quisieras usar en vertical y horizontal, no exactamente, pero yo creo que así es como un poco lo puedes entender. Esto es especialmente útil no solamente para subrayar documentos, que es donde yo lo he podido utilizar, sino también para aquellas personas que dibujáis de una forma un poco más profesional con herramientas de dibujado profesional con el Apple Pencil. Es una gran ventaja porque vas a poder hacer ese tipo de trazos de una manera mucho más, no solo visual, sino profesional, sino también con mucho mayor control sobre ese propio trazo. Entonces, como digo, me parece que es una función más que bienvenida a este Pencil Pro. Otra función increíble, que a mí al menos así me lo parece, es la función de apretar. Ahora vas a poder apretar en la parte inferior de este Apple Pencil Pro para desplegar una nueva herramienta, es decir, la barra de herramientas o la paleta de herramientas. Esto al principio es un poco extraño e incluso a mí me ha costado adaptarme, es decir, al principio aún tenía la tentación de desplazar la mano completa a seleccionar la herramienta, pues o de borrador o de escritura o bueno, aquella que yo quisiera utilizar. Mientras que cuando coges el hábito de que apretando un poquito en la punta del Apple Pencil, automáticamente allá donde estés apuntando de forma flotante con este Apple Pencil, se va a abrir esa paleta de herramientas y eso lo convierte en algo súper útil porque te ahorra muchos desplazamientos con la mano y no tienes que llegar a mover para nada ni el brazo ni la mano, simplemente levantas el trazo de donde estabas escribiendo un poquito, presionas, automáticamente te sale la paleta, eliges la que quieres, vuelves a presionar y automáticamente se quita. Y luego tiene algo que mola un montón, y es que, por ejemplo, con la función de retroceder, automáticamente puedes dejarlo pulsado, se te abre un nuevo abanico circular y puedes ir desplazándote para deshacer a medida que tú quieras todos los cambios o incluso en la misma herramienta poder rehacer esos cambios. Esto me parece que es especialmente útil para todos aquellos que utilizamos muchísimo el Apple Pencil a la hora de escribir o de dibujar con nuestro iPad. Y luego otra novedad, quizás algo menor, que ha llegado a este Apple Pencil Pro es que ahora tenemos respuesta áptica. ¿Esto qué significa? Pues que cuando hacemos, por ejemplo, la función del gesto de abrir la paleta, vamos a notar directamente una vibración en nuestro Apple Pencil, y esto lo hace gracias a un motor áptico que tiene en su interior, que lo que hace es generar esa pequeña vibración para que tengas una respuesta sensorial en la mano y que sientas muchísimo más esa sensación de que tienes algo, pues por así decirlo, físico, como si fuera un bolígrafo o como si fuera un lápiz, algo que realmente te ejerce una respuesta áptica. Obviamente el lápiz no vibra y obviamente un boli tampoco vibra, pero es una sensación un tanto cómoda, te diría, para tener esa ligera experiencia de que realmente estás pulsando, de que realmente estás tocando y de que realmente estás usando el Pencil Pro. Entonces me parece que es una función que puede haber pasado desapercibido, pero que cuando utilizas el Pencil Pro es sumamente guay y sumamente
bueno, agradable al tacto, esa sensación háptica. Bien, y esa cuarta novedad que llega al Pencil Pro es la función de buscar, y esto a mí me chifla por dos opciones. Lo primero, la función de buscar lo que te va a permitir es que, ostras, si por un momento determinado extravías o pierdes este Apple Pencil Pro, vas a poder utilizar tu aplicación de buscar para localizar el Apple Pencil sin ningún tipo de problema. Y esto tiene consigo esa segunda novedad dentro de la app de buscar del Apple Pencil Pro, que es gracias a esta función. Y es que, claro, al tener el Apple Pencil dentro de la aplicación de buscar, quiere decir que este Apple Pencil está vinculado directamente a tu Apple ID. Y eso significa que si lo pierdes, por ejemplo, fuera de casa, vas a poder marcarlo como perdido, automáticamente permitir que aquel que se lo encuentre utilice el Apple Pencil Pro para detectar de quién es y qué número de teléfono tiene su propietario real de este Apple Pencil Pro, pero por contra no lo va a poder utilizar para nada más que para eso, como propiamente te dice la aplicación de buscar cuando lo declaras como perdido. ¿Qué compatibilidad tiene este Apple Pencil Pro? Pues bien, el Pencil Pro es solamente, ya has escuchado bien, solamente compatible con los nuevos iPad Air de 11 y de 13 pulgadas con M2 y con los nuevos iPad Pro con M4 de 11 y de 13 pulgadas. Es decir, no es compatible con ningún otro iPad, y eso hace que cualquier usuario que se esté planteando la compra de este Pencil Pro tiene que ser un usuario de estos iPad, o el iPad Pro nuevo o el nuevo iPad Air. Y por tanto tenemos que pensar, vale, ese iPad, el Air y el Pro, ¿con qué Apple Pencil son compatibles? Pues aparte de con este Pro, es compatible con el Apple Pencil que se carga por USB-C y que obviamente tiene un precio mucho inferior. Pero, ¿cuáles serían las diferencias adicionales a estas cuatro que te he contado que incluye el Pencil Pro y que no incluye el USB-C? Pues bien, el Pro tiene la capacidad de detección de presión. Eso significa que cuando tú apretas el trazo, va a hacer el trazo mucho más marcado en la pantalla, y que por contra cuando apretas menos, lo va a hacer mucho más liviano. Es decir, como la propia palabra dice, tiene detección de presión en pantalla, desde la presión más ligera que te puedas imaginar, esto es algo especialmente útil para los que dibujáis, hasta la presión más potente haciendo fuerza sobre la pantalla que podéis estar imaginando. Luego también algo fundamental, el Pencil USB-C no se carga por carga imantada, como su propio nombre te dice, se carga por USB-C, y eso me parece que es un fastidio bastante grande, sinceramente. Yo creo que la carga del Pencil mediante imanes en su lateral junto con el iPad hace que sea una experiencia magnífica y que no tengas que andar con cables simplemente para poder cargar tu Apple Pencil. Y luego hay una función que es absolutamente necesaria, diría yo, a lo largo de cualquier herramienta de escritura o de dibujo, que es que con el Apple Pencil, que ya pasaba con el Apple Pencil de segunda generación y que también pasa con el Apple Pencil Pro, pero que no sucede con el Apple Pencil de USB-C, es que podemos hacer el doble toque para ejecutar una acción, como por ejemplo cambiar de herramienta a la herramienta que estábamos usando anteriormente, o como por ejemplo para abrir la paleta grande de colores, como utilizo yo frecuentemente este doble toque. Se me abre la paleta completa de colores y puedo elegir el color que yo estime oportuno para poder seguir dibujando, escribiendo o aquello que esté haciendo con el Apple Pencil Pro. Por tanto, mira, es cierto que si te compras un iPad Pro o un iPad Air de última generación, vas a necesitar o un USB-C o un Pencil Pro. Pero yo, sinceramente, aun teniendo en cuenta que la diferencia de precios es de 89 a 149 euros, yo encarecidamente recomiendo antes el Apple Pencil Pro que el de USB-C. Por su carga, por su sensación de rotación, por su presión, por su capacidad de tener la aplicación de buscar, por su motor áptico, por su función de apretar para abrir la paleta de herramientas. Por todas esas cosas, me parece que el Apple Pencil Pro es mucho mejor pencil que el Pencil de USB-C. Y bien, ¿cuál ha sido mi experiencia? Pues bien, francamente yo he notado un aumento de productividad con mi Apple Pencil Pro versus mi Apple Pencil de segunda generación, que ya me deshice de él cuando vendí mi iPad anterior. Es verdad que a fin de cuentas la sensación de tenerlo en la mano, el peso, el tamaño, el diseño, todo esto es igual. Pero como os digo, para mí ha marcado muy significativamente la experiencia dos puntos concretos. Por un lado, la respuesta áptica que te ofrece genera una muy buena sensación, y por otro lado, la nueva paleta de herramientas al apretar. Como digo, me ha hecho mucho más rápido, mucho más ágil, y me ha evitado muchos desplazamientos, no solo de la mano, sino incluso muchas veces de tener que estirar o no el brazo dependiendo dónde y cómo estés escribiendo.
Y si te añado algo novedoso que también me ha gustado, ha sido, como os explicaba, la parte de, por un lado, tenerlo en la app de buscar y por otro lado, aunque le he sacado menos partido, la parte de que tenga rotación o giroscopio. Así pues, ¿para quién creo que es este Apple Pencil Pro? Pues te lo voy a resumir francamente con mi opinión y obviamente solamente subjetivamente hablando por mi opinión. Cualquier persona que necesite un Apple Pencil y que tenga un iPad Air M2 o un iPad Pro M4, sin lugar a dudas yo le recomiendo encarecidamente el Apple Pencil Pro en lugar del otro que es compatible, que es el Apple Pencil USB-C. Por tanto, bajo mi opinión, para cualquiera de los usuarios que tengáis uno de estos iPads, no hay otra opción hoy por hoy mejor que la del Apple Pencil Pro. Y así pues, si queréis ver cómo he estado yo utilizando y qué pienso acerca del iPad Pro M4, te lo dejo por aquí. Así como también mi experiencia y mi review acerca del iPad Air M2. En ambos casos, el modelo de 13 pulgadas. Y por supuesto, no olvides suscribirte, que es una manera muy sencilla y gratuita de apoyar el canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao!